el mineral Totalmente. necesario para el enriquecimiento del uranio lo tiene es Venezuela y se Bueno, va a Irán. El enriquecimiento de uranio, para quienes no lo sepan, es para hacer bombas atómicas. Los niveles de enriquecimiento de uranio de Irán han llegado a niveles preocupantes porque ya Pero eso... eso es en estrecha colaboración con Venezuela. Bueno, estamos comenzando esta semana. Hoy es el 9 de junio y venimos de una semana en la que Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos, como decimos en buen venezolano, le ha dado palo al ciudadano común venezolano. Venimos de malas noticias en cuanto al ajuste migratorio de los ciudadanos venezolanos que tuvieron que irse del país por las razones que todos conocemos. Yo les voy a mostrar un video de qué es lo que sufre el ciudadano común, es el que Trump está persiguiendo en Venezuela. Un video de un hospital que fue además una referencia de salud pública en Latinoamérica, en el pasado, por supuesto. Y eso que ustedes van a ver ahora es lo que vive el ciudadano común al que Trump quiere regresar a Venezuela y el que está en Venezuela que no ha podido salir. Vamos a ver el video y vamos a hacer el comentario. Esta es la habitación donde estaba Mariana Cortiña. Como se pueden dar cuenta, totalmente una habitación nada adecuada para un paciente. Mal diagnóstico, hospital de hospital de los Magallanes de Catia. Como pueden ver, una habitación supuestamente de pacientes delicados. Esta es la realidad que se vive aquí, en los Magallanes de Catia. Miren, esta es la realidad. Ese es el hospital al que los ciudadanos comunes en Venezuela, el que no está enchufado, tiene que acudir con una enfermedad y obviamente si no estaba gravemente enfermo, se agrava con esas condiciones. Pero el régimen dice que eso pasa por las sanciones, que esto ocurre porque Estados Unidos lo tiene asfixiado económicamente, Europa lo tiene asfixiado económicamente, pero en lo que sí invierte el régimen es en armas que sí son de verdad un peligro para la seguridad de este país, para la seguridad de Estados Unidos. Ahí hay una gran inversión. La inversión que no se hace en estos hospitales se hace en armas que son sumamente peligrosas y estamos hablando de un país que está ahí mismito, cerquita de Estados Unidos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Donald Trump, por qué el gobierno de los Estados Unidos actualmente no se ocupa de eso? En vez de ocuparse y de invertir tanto dinero en sacar de aquí a venezolanos que lo están haciendo bien, que están trabajando y sobre todo venezolanos que han cumplido con todas las normas de la ley de inmigración para mantener un estatus aquí y sin embargo a pesar de eso los quieren sacar. Y no quieren dejar que entren los ciudadanos, los venezolanos que vienen a hacerlo bien, que vienen o a turismo o a visitar a sus familias que están aquí y que no pueden salir de aquí a Estados Unidos por razones migratorias. Vamos a hablar de eso el día de hoy aquí en Agárrate. Bueno, hoy para hacer este programa, que es un programa cargado de noticias explosivas, me acompaña un experto en prevención de lavado de dinero, en control de exportaciones y bienes de uso dual y embajador para Latinoamérica de la Sociedad de Sanciones y Control de Exportaciones. Se trata de Juan Carlos Medrano, está aquí acompañándome. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Patricia, por la invitación. Gracias por estar aquí y bueno, en el intro hablamos un poco de la inversión que el régimen de Nicolás Maduro hace simplemente en acabar con la seguridad de este país. Y no se trata de los inmigrantes que manda para acá, nada más. Se trata de cosas mucho más explosivas, literalmente, y en las que se está invirtiendo dinero, pero sobre todo en alianza con los enemigos tradicionales de este país, de Estados Unidos. Sí, definitivamente para nadie es un secreto esas relaciones, digo yo, tan dañinas y peligrosas que tiene el régimen de Nicolás Maduro con Irán, Corea del Norte, con China, con Rusia, ¿no? Y en el caso especial de Irán, bueno, están allí las noticias, están videos mostrados por el mismo régimen sobre el tema de los drones en
Venezuela. Vamos a mostrar uno para que tú nos expliques bien de qué se trata esto. Porque sabes que hay personas que identifican esto como un bluff del régimen, como que esto no existe, como que son carcasas vacías. Vamos a ver la parte del video que seleccionamos, producción. Encabezado por el Grupo Aéreo de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento Electrónico Generalísimo Francisco de Miranda, número 8, con los sistemas aéreos no tripulados de diseño y fabricación nacional. Antonio José de Sucre 100, de observación, reconocimiento y ataque, con capacidad antitanque y antipersonal. Y el sistema Antonio José de Sucre 200. Esto es bluff, Juan Carlos. No, definitivamente esto es real. Esto es real y fíjate que el mismo régimen lo muestra. Existe una planta en Venezuela administrada por la gente de Cabin y Conviasa, conjuntamente con una empresa militar iraní, que se está encargando de la producción y ensamblaje de drones, muchos que se quedan en Venezuela, pero también hay evidencias donde muchos de esos drones son exportados hacia Irán y de Irán están llegando a Rusia, ¿no? ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí, en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como hirejared. Entonces, definitivamente Venezuela está rompiendo, está al margen de todo lo que es la legislación mundial sobre todo el tema de proliferación de armas de destrucción masiva, ¿no? Porque debemos recordar que Venezuela es firmante de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas tienen una resolución, la 1540, que establece que todos los países tienen que sacar leyes que van a prohibir el tema de la proliferación. Por supuesto que Venezuela no ha sacado esa ley, ¿ok? Existe un arreglo, el arreglo de Bárcenas, que es un arreglo que es el que controla todo el tema de proliferación y todo el tema de bienes de uso dual. Un poco para ilustrar a la audiencia, ¿no? Un bien de uso dual, Patricia, es un bien que se puede utilizar tanto en la vida civil como en la vida militar. Y en el caso específico que estamos hablando de los drones están considerados como un bien de uso dual. Así como se utiliza un dron para tomar una fotografía aérea, también lo pueden utilizar, como es el caso de Venezuela, para un tema militar. Hoy por hoy, nadie puede importar o exportar un dron sin una licencia, porque eso es un bien controlado, es un bien de uso dual. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo está llegando todo eso a Venezuela? Porque definitivamente no es que, por ejemplo, hay conceptos básicos, el tema de proliferación de armas de destrucción masiva, el concepto de financiamiento de la proliferación que pasa a través de las instituciones financieras, porque muchas veces la institución financiera cree que va a pasar un arma, va a pasar un misil. No, va a financiar los componentes que van a, al final, ser utilizados para la producción de este tipo de artículos. Entonces, definitivamente, el tema de los drones en Venezuela es un tema que le debe preocupar a Estados Unidos, le debe preocupar a la región, sobre todo porque lo que significa Venezuela en la región. Dime una cosa, ¿por qué Estados Unidos no se preocupa por eso? Porque ya sabemos y vimos la semana pasada con lo que ocurrió entre Ucrania y Rusia, la capacidad que tienen los drones, lo que se puede hacer con un dron. Totalmente, ¿no? Ese es el mejor ejemplo que estás poniendo. Exacto. Entonces, se sabe, y bueno, y obvio, ¿cómo Estados Unidos no va a saber lo que está pasando allá en Venezuela? Cuántos drones tienen, y sobre todo en sociedad con Irán, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos no se preocupa por eso? Fíjate, yo creo que la preocupación existe, ¿no? Lo que pasa
es que la preocupación, voy a utilizar un término, pareciera una preocupación muy administrativa, muy de sacar sanciones, ¿no? Bueno, definitivamente sancionado el gobierno de Venezuela, definitivamente te quito la licencia a Chevron para que no sigas produciendo petróleo, para que no sigas alimentando financieramente al régimen, porque se calcula que el régimen obtenía de parte de Chevron unos 3.000 millones de dólares. Entonces, ahora te pongo restricciones en el tema migratorio. Esa preocupación administrativa no basta. No basta, hay que tomar medidas más enérgicas contra el régimen porque ni siquiera es un régimen, yo denomino eso como una tiranía, ¿no? Que no solo amenaza la existencia de los venezolanos, porque como pasaste en ese video inicial, o sea, eso es un crimen de lesa humanidad, claro. Eso es un crimen de violación de derechos humanos. Pero Estados Unidos creo que ya tiene que pasar de la preocupación administrativa de las sanciones a la preocupación real que tienes un enemigo en el patio trasero que está negociando con tus enemigos históricos y que sí representa una amenaza. Definitivamente, Estados Unidos debe pasar de las sanciones a unos hechos más visible y más fuerte con relación a Venezuela. Quiero recordar que aquí en Miami está nuestra farmacia latina. Se trata de Farmacia Gardens. Cuando las cosas iban bien en nuestros países, cuando las cosas iban bien en Venezuela, la farmacia estaba atendida por el farmacéutico que era como parte de la familia, parte de la comunidad. Y eso es Farmacia Gardens. Queda en Hialeah Gardens. Tú puedes llegar ahí con la prescripción del médico de tu país de origen y con eso te van a atender. Hacen delivery a todo Estados Unidos, pero también envían medicinas. Ahora las cosas se van a poner bien complicadas en Venezuela con el abastecimiento y ellos envían medicinas a Venezuela y a todas partes, así que de América Latina. Así que visítalos, conócelos y reconoce al farmacéutico de tu comunidad. Farmacia Gardens queda en Hialeah Gardens. Yo soy ciudadana americana, tú también eres ciudadano americano o estadounidense, porque a algunos les gusta que se diga estadounidense, ¿verdad? Pero obviamente somos venezolanos, nacimos en Venezuela, pero el ciudadano estadounidense nacido aquí, eso que llaman el redneck, que es un gringo, como decimos nosotros, de ojos azules, tiene que preocuparle más esto que el inmigrante que está aquí. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a Trump con esto? Porque la cantidad de dinero, y en estos días creo que salió ya que ya se gastaron todo el dinero que tenían previsto para este año, para el tema de inmigración, ya se lo gastaron. Totalmente. Entonces, el dinero que están invirtiendo en sacar a un señor que trabaja en una constructora, al otro que llegó a la corte, resolvió su problema y se lo llevan, ese dinero, ¿por qué no se invierte en resolver este tema con Venezuela, que es un tema medular y que te aseguro que el ciudadano estadounidense, el redneck, le interesa mucho más, le importa mucho más esto para la seguridad de su país que el inmigrante que entró por aquí, que el que no tiene el green card, etcétera? Definitivamente, todos estamos de acuerdo que los delincuentes tienen que ser perseguidos y se les tiene que aplicar todo el peso de la ley, ¿no? Y cuando estamos hablando de los inmigrantes, pues los inmigrantes que son delincuentes, que has demostrado que es delincuente, se le tiene que hacer caer todo el peso de la ley. Pero el delincuente más peligroso que tiene Estados Unidos en la región se llama Nicolás Maduro. Ese es el delincuente, ese es el peor delincuente que tiene Estados Unidos, y es allí donde tiene que Estados Unidos afilar todas las baterías, porque han subestimado muchísimo el poder que tiene Venezuela con sus amigos, con sus aliados y el poder de Nicolás Maduro. Pero entonces, eso es una falla de la inteligencia de los Estados Unidos. Porque si tiene, o sea, no basta, no hace falta, ¿qué te digo yo?, ser demasiado espía para saber lo que está pasando allá. Con el tema de los drones, con el tema de las relaciones con Irán. Esto es un tema que a mí me preocupa. A mí que vivo en este país me preocupa. Entonces, ¿cómo no se preocupan las autoridades aquí? Definitivamente, repito, yo sí creo que hay una preocupación, pero esa preocupación tiene que materializarse. Y bueno, estamos viendo un poco cómo. O sea, que no sabemos somos cómo. ¿Quién para decir cómo? Pero definitivamente. Pero hay que detenerlo, porque la primera vez que yo denuncié la relación de Irán con, en este caso, el régimen de Hugo Chávez, fue hace más de 20 años, antes de yo llegar aquí a Estados Unidos. Pero es que, Patricia, mira,
acaba de pasar en noviembre en Venezuela. Mira la noticia, Irán y Venezuela promueven la cooperación económica durante el segundo día de la Comisión Mixta de Alto Nivel. Esa comisión mixta de alto nivel compuesta por funcionarios venezolanos encabezado por la hija de Diosdado Cabello, Daniela Cabello, ¿ok? Porque esa es la reina de las exportaciones ahora en Venezuela, con el gobierno de Que ni Irán. sabrá lo que está haciendo, eso es lo que confirma aquí. Para nada. Tú no ves cómo ella, cuando fue sancionada, ella celebró que haya sido sancionado. Ahí tú ves la ignorancia de lo que significa estar sancionado. Estar sancionado prácticamente es que financieramente tu libertad... Está fuera del sistema. Totalmente, ¿no? Entonces, cuando tenemos un gobierno que realiza este tipo de eventos, es más, para nadie es un secreto, Patricia, que en Venezuela existe el Banco de Desarrollo Iraní. Y es justamente en este encuentro se estaban dando entonces esos acuerdos de cooperación, Irán financiando proyectos en Venezuela. Por supuesto que los proyectos son parte del tema de los drones, parte del tema militar. Porque lo que no financian es la reparación de los hospitales, la dotación, eso no lo financian, la dotación de los hospitales. Por supuesto, porque eso es un régimen que no le interesa a la gente, eso es un régimen que no le interesa a la gente. Y tú trajiste el tema de la inmigración. Para que Estados Unidos resuelva el tema de la inmigración venezolana, tiene que resolver el tema en Venezuela, porque el tema se resuelve desde el origen. Porque ese es un país que Estados Unidos lo ha clasificado como un país que no coopera con la lucha contra el terrorismo, que lo tiene en el mismo grupo que Cuba, que no coopera contra el tema del terrorismo. Eso es un Estado terrorista, eso es un Estado terrorista, eso es un Estado que ha sido señalado por manejar carteles de la droga. Ese es un Estado que ha sido señalado porque fue el creador y el organizador del tema del Tren de Aragua. ¿Okay? Entonces, no es la gente, es Nicolás Maduro y todos sus secuaces, y Estados Unidos, pensaría yo creer ingenuamente que todas esas relaciones que está haciendo, toda esa presión que está haciendo con Irán, por ejemplo, actualmente Estados Unidos le está poniendo mucha presión al tema de Irán, porque se ha determinado que Irán, los niveles de enriquecimiento de uranio de Irán han llegado a niveles preocupantes, porque ya eso... Pero eso es en estrecha colaboración con Venezuela. El mineral necesario para el enriquecimiento del uranio lo tiene es Venezuela y se lo da a Irán. Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Sí, ¿sabes qué? El enriquecimiento de uranio, para quienes no sepan, es para hacer bombas atómicas. Exactamente. Y sabes que estuve en un curso de formación en La Haya y justamente tocaron todo el tema del uranio, y para nadie es un secreto que Venezuela tiene allí depósitos de uranio. Y yo pregunté si había evidencias del tema del enriquecimiento de uranio. Me dicen, no hay evidencias todavía, sabemos que hay depósitos de uranio en Venezuela, pero no tenemos las evidencias de que hay enriquecimiento de uranio. Pero es que esos regímenes, Corea del Norte, Irán, Venezuela, son regímenes que cierran la puerta a cualquier tipo de supervisión. ¿Por qué el tema de nuclear con Irán? Porque no ha permitido que la Organización Mundial, que controla todo el tema de la energía atómica, entre a supervisar, porque el discurso de Irán es que tiene todo el derecho del mundo de producir energía nuclear porque es para uso civil. Pero es que los niveles de enriquecimiento de uranio ya han pasado los niveles que se utilizan para el tema civil, ¿no? Y por eso esa preocupación. Entonces, volviendo a tu pregunta y a tu preocupación, yo paso a creer que la presión frente a Irán y algún acuerdo que se logre va a pasar por alguna actuación con relación a Venezuela. Amén, porque mira el mensaje que yo recibí la semana pasada y es una fuente digna de todo crédito. Hoy a las 9:45, hora de Venezuela, llegó un avión ruso con una comitiva y 30 miembros militares del grupo Spetsnaz
solicitados por Maduro para entrenamiento de efectivos militares activos y de reserva para destacar en las fronteras, incluyendo el territorio insular y la capital. Bueno, definitivamente yo soy un creyente que el tema Venezuela va a alcanzar sus niveles con el conflicto con Guyana. Para mí, eso va a ser un tema que allí hay que seguirlo. ¿Crees que Estados Unidos se metería si hay conflicto con Guyana? Mira, no puedo afirmar que se va a meter, pero yo sí creo que va a tomar acciones porque es que el mundo no se va a quedar tranquilo frente a una agresión de Venezuela a Guyana. Y no es que yo sea un anti-venezolano porque ha sido un territorio en reclamación, pero es que definitivamente porque hoy es que Venezuela está ejerciendo todo eso contra Guyana. Cuando hemos visto, por ejemplo, cuando Hugo Chávez complaciente con todo eso, ¿por qué ahora? Cortinas de humo, ¿no? Despertar ese nacionalismo en la gente, pero insisto, la región tiene que estar pendiente. Y te lo comentaba antes que comenzáramos el programa. El tema Colombia y Venezuela frente a toda esta relación militar Venezuela con Irán. Hoy por el gobierno que tiene Colombia, pero Colombia tiene un gobierno distinto y te aseguro que va a ser una gran preocupación, como la tiene Guyana, y que la debe tener Brasil también, ¿no? Mira, el tema de cómo vamos a decirlo coloquialmente, se arrima Maduro a lo sancionado, a lo malo, a lo peligroso, también tiene que ver con la Telefónica de España. Ya tú vas a explicar la sanción que tiene la Telefónica de España aquí. Vamos a ver un video del director del diario El Nacional, de Miguel Enrique Otero, que señala a la Telefónica, que es una empresa española, pero que es la que maneja la data en Venezuela, de bloquear las páginas de información, con lo cual está violando los derechos humanos, está violando la libertad de expresión. Miguel Enrique Otero, que es director del Nacional, repito, que está en el exilio, va a demandar, o no sé si ya demandó, a la Telefónica por esta razón. Vamos a escuchar a Miguel Enrique Otero y a ver qué nos dice Juan Carlos Medrano sobre esto. Don Omar Murtra, presidente de Telefónica. Le habla Miguel Otero, director del Nacional de Venezuela. Deseo que le quede claro, no hay diferencia entre quien ordena censurar y quien ejecuta la censura. Murtra, usted al asumir la presidencia de Telefónica heredó la complicidad de Álvarez Payete, pero usted, señor Murtra, perpetúa ese legado de censura a web informativa. Por lo tanto, usted es un aliado del régimen de Maduro. Telefónica y la dictadura instaurada en Venezuela son responsables del mismo crimen contra la libertad de expresión, sin importar dónde ocurra y quién lo permita. Todos saben que las empresas que colaboran con dictaduras son cómplices. No hay términos medios, no hay excusas válidas. Murtra, qué pena, ustedes en Telefónica facilitan de manera significativa la represión de un régimen sancionado. Telefónica, qué vergüenza que en Venezuela actúen como brazo tecnológico de la dictadura. Por ello, incurren en violaciones de derechos humanos reconocidos internacionalmente y en incumplimientos directos de la legislación europea y española que regula su actividad. El Nacional, histórico periódico venezolano que no se vendió a la dictadura y que se negó a silenciarse, es para todos conocida la persecución feroz que sufrimos. Nos arrebataron la sede, desmontaron la rotativa y enviaron al desempleo a miles de trabajadores. Incluso confiscaron las casas de los hijos de mi esposo. Sin embargo, seguimos informando desde elnacional.com y nos mantenemos vigilantes denunciando cada violación de derechos humanos. El mundo sabe quién es ilegítimo, Nicolás Maduro, quien robó las elecciones del 2024 y tiene a miles de presos políticos violándoles diariamente todos sus derechos humanos. ¡Qué vergüenza! Es decir, que Telefónica ha decidido apoyar a ese régimen sin importarle absolutamente nada. La dictadura y sus aliados, entre ellos la empresa Telefónica, han silenciado voces democráticas, apagado medios independientes y clausurado las páginas que mantienen viva la esperanza ciudadana. El costo humano de cada sitio web que cierran es una empresa que muere. Cada bloqueo es un trabajador venezolano en la calle. Cada censura es una familia sin sustento. Mark Murtra,
Su complicidad es apagón informativo y destrucción económica. Los venezolanos han perdido empleo, empresas y futuro, pero no las ganas de rescatar la democracia. Accionistas de Telefónica, su dividendo se paga con la mordaza de un país entero. Bloquear a elnacional.com y al resto de los medios independientes, desde Movistar a Telefónica, no es un asunto interno de Venezuela. Ese dominio es un .com, por tanto está protegido por leyes de Estados Unidos. Además, Telefónica opera en Venezuela con insumos y servicios que paga en dólares estadounidenses, lo que implica una relación comercial directa con el sistema financiero de los Estados Unidos. Eso lo somete a la jurisdicción americana, con todas sus consecuencias y sanciones, regulaciones y tribunales federales. La censura digital es el nuevo rostro de la tiranía. Lo que pasa hoy en Venezuela puede ocurrir mañana en cualquier lugar. La libertad de expresión no es negociable. La complicidad empresarial tampoco es disculpable. Denunciaré este caso hasta que la ley los encuentre. Señor Murtra y Consejo de Administración de Telefónica, todavía están a tiempo de elegir. O apuestan por la transparencia y el desmontaje inmediato de esta maquinaria de censura, o aceptan que la historia los sitúe junto a los cómplices de la represión. Bueno, algo que dice Miguel Enrique Otero ahí, el régimen y sus aliados. Oye, definitivamente debemos dejar claro, Patricia, que la censura contra los medios de comunicación, el tema de la libertad de expresión, es una violación de los derechos humanos. ¿Okay? Eso tiene que quedar clarísimo. De hecho, este país, OFAC, tiene programas de sanciones contra lo que son las violaciones de los derechos humanos, la violación de los derechos políticos. En los 38 programas de sanción que tiene la OFAC, existe uno que yo digo que me gusta muchísimo, que es el programa de sanción Magnitsky, ¿no? Que un poco de historia, el programa de sanción Magnitsky nace en Rusia. Ese es el apellido de un abogado ruso que estuvo al frente de una investigación de una trama de corrupción en Rusia, y cuando el gobierno de Rusia se da cuenta, lo descubre, lo mete preso. Y después de estar tres años encarcelado, sin juicio, el día antes que le tocaba salir, aparece muerto en su celda. Porque como siempre he dicho, los rusos son expertos envenenando a la gente, sí, ¿no? Entonces ese programa de sanción a mí me gusta muchísimo porque cualquier ciudadano, cualquier régimen, cualquier país que viole los derechos humanos, los derechos políticos de la gente, OFAC, el gobierno de los Estados Unidos no tiene que sacar un programa de sanción particular para ese país porque ya tenemos el programa de sanción Magnitsky. Y con el caso de Telefónica, hay allí denuncia que han sido sancionados por temas de corrupción con el gobierno de Venezuela. ¿No? Aquí tengo por soborno. Por soborno. Lo sancionó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que impuso a Telefónica una multa de $85,26 millones por conspiración para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Porque es que definitivamente, ¿sabes? Si Telefónica es una empresa que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, es considerada persona americana desde el punto de vista de sanción. Y eso a muchos se les olvida. Toda empresa extranjera que cotiza en bolsa en los Estados Unidos se le aplica el régimen de sanción. Y definitivamente silenciar los medios de comunicación, atentar contra la libertad de expresión es un crimen, es una violación de derechos humanos que encuadra perfectamente en el programa de sanción Magnitsky para ser sancionado desde ese punto de vista. Bueno, estamos clarísimos. Gracias, Juan Carlos, y espero que no sea la última vez que vienes a nuestro programa. No, yo encantado. Él es una mina de conocimiento con este tema, que de verdad, yo siempre digo, esa gente comete tantos crímenes que esa tendría que ser la salida. Por ahí tendría que ser la salida de ellos, por que se haga justicia con la cantidad de crímenes internacionales que cometen. Sí, y yo quiero un último mensaje para las instituciones financieras en Estados Unidos y en el resto del mundo. Yo
llevo mi mensaje como evangelizando sobre todo el tema de la prevención contra la proliferación de armas de destrucción masiva, porque tenemos que poner nuestro granito de arena para un mundo más seguro, ¿no? Mi mensaje a las instituciones financieras es que tienen que tener controles para el tema de la proliferación, que tengan pendiente que a través de una carta de crédito, a través de una transacción internacional, no es que van a financiar un arma completa, ¿no? Un dron, de repente están financiando las partes para armar un dron. Por eso es que hay que aprender mucho del tema de control de exportaciones y bienes de uso dual. Sí. Gracias, Juan Carlos Medrano, y con esto me despido hasta mañana.